Uno de los principales retos al que nos enfrentamos cuando empezamos a desarrollar macros en Visual Basic es la generación de columnas calculadas en Excel automáticamente. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos las unidades vendidas y el precio unitario, además de la fecha de orden y la fecha de envío. Queremos calcular dos columnas, una que me dé el total de ventas y otra que me dé los días que hay entre estas dos fechas. En este video aprenderemos a hacer esas dos columnas con las mejores prácticas de programación para que su macro sea lo más sostenible en el tiempo. Es decir, que no falle cuando crecen mis datos. Es decir, si aquí existen otras columnas, posteriormente se agregan más datos a lo que va a estar viniendo aquí automáticamente, que no falle la macro y que siga haciendo su trabajo. De igual manera que no falle si yo cambio de lugar esta tabla. Por ejemplo, la puedo cambiar hacia acá, le doy aquí generar cálculos y vean cómo me calcula mis dos columnas. Vamos a repetir el proceso si yo la regreso a su lugar original. Y como pueden ver, funciona de manera correcta. Si quieren aprender a hacer esto, quédense hasta el final del video. Aprenderemos a hacerlo con las mejores prácticas. Muy bien, pues vamos a comenzar. Tenemos aquí en nuestra ventana de programador o Visual Basic ya un código que se refiere a una macro grabada. Como tal, yo grabé el proceso. Aquí en la grabadora de macros nos vamos a programador, grabar macros, y grabé el proceso de hacer estas dos columnas y lo mismo que vamos a hacer a continuación, pero para que ustedes vean, se los voy a dejar ahí en la descarga, el código que se genera con una macro grabada. Como pueden ver, es un código muy largo y difícil de entender, muy difícil de entender. Ahorita vamos a ver con el código que vamos a estar generando las ventajas de hacerlo escrito, entendiendo las mejores prácticas de la programación de macros. Nos vamos aquí a insertar un nuevo módulo y entonces escribimos aquí sub calcular ventas. Se va a llamar así mi macro, aquí va el nombre de la macro, y necesitamos una variable que se va a llamar tabla datos, que sea de tipo list object. Cuando ustedes se quieran referir a una variable que va a estar haciendo referencia a una tabla, este es el tipo de dato. Para una columna dentro de una tabla, vamos a ponerle columna ventas, va a ser el tipo de dato list column. De igual manera vamos a generar dos columnas, entonces aquí columna días va a ser de tipo list column también. Perfecto. Ahora necesitamos setear tabla datos para decirle que se refiera a la tabla que yo tengo en la hoja principal, que se llama datos ventas. Aquí vamos a recordar este nombre muy importante. Entonces se encuentra en la hoja principal y se llama datos ventas. Vamos entonces a escribir z tabla datos, va a ser igual a this workbook, que se refiere a este libro, punto sheets principal. Y aquí en principal entonces vamos a escribir punto list objects, y aquí en objetos vamos a escribir entre comillas el nombre de mi tabla, que es datos-ventas. Así se llama mi tabla. Perfecto. Ya que tenemos esto, vamos a hacer lo mismo con la columna. Columna ventas va a ser igual a tabla datos punto list columns punto add. Aquí lo que yo estoy haciendo es, en un comando que agrega una nueva columna, esa nueva columna que se va a agregar se va a referir a columna ventas. Y ahora, como se va a agregar esa nueva columna, yo necesito darle un nombre, necesito decirle qué formato va a tener en sus datos. En este caso va a ser un formato de moneda o currency, y además la fórmula que va a estar dentro de esta columna, que es una columna calculada, recordémoslo. Entonces ponemos aquí columna ventas con un bloque width y cerramos el bloque width. Esto me ayuda a facilitar la escritura del código para definir diferentes propiedades en esta columna. En este caso va a ser el nombre, lo que le vamos a poner, y el nombre va a ser total sales. Perfecto. Punto data body range punto style, y aquí con esto le vamos a cambiar el estilo a sus datos, que va a ser de tipo currency. Muy bien. Ahora por último agregamos la fórmula data body range punto formula
escribimos aquí la fórmula y entre comillas vamos a escribir la fórmula que es la multiplicación de las unidades vendidas por el precio unitario. Entonces escribimos aquí entre comillas el igual y después de ello ponemos aquí abrimos un corchete, perdón, y ponemos units sold, que es el nombre de la primera columna, y lo vamos a multiplicar por la segunda columna, que es unit price, precio unitario. Normalmente se recomienda que ustedes trabajen con este tipo de referencias en las celdas donde tengan un arroba al inicio que esté englobado entre corchetes, es decir, que hagan de esta manera, que lo pongan así cuando se refieran a una columna. De igual manera, entonces ponemos aquí este arroba y aquí también cerramos corchetes. Muy bien, entonces con esto básicamente ya la macro haría el agregar la columna ventas y le cambiaría el nombre, le diría qué formato de datos y le agregaría su fórmula. Listo, no hay más. Ahora lo que vamos a hacer es la columna de días de entrega. Entonces vamos a poner aquí días entrega, columna, se llama columna días, y entonces va a ser igual a tabla datos .listColumns.add, el mismo comando, y entonces con esa columna en un bloque with, columna días, perdón, and with, entonces aquí ponemos .name, el nombre de esta columna ahora va a ser diferente, va a ser delivery days. Muy bien, ahora .dataBodyRange.style, el estilo en este caso no va a ser un currency, va a ser un estilo normal, entonces lo ponemos así, normal, perfecto. Y aquí en este caso dataBodyRange.formula, recordemos que aquí la fórmula no es una operación como tal matemática, sino que vamos a estar llamando a la función días.lav. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí entre comillas escribo días.lav? Pongo entre paréntesis entonces el primer argumento, que es la fecha de inicio, que sería order date, coma, el segundo argumento se refiere al ship date. Muy bien, cerramos aquí paréntesis y ponemos la referencia con el arroba, muy importante. Entonces abrimos otro corchete, ponemos aquí arroba, cerramos el corchete, abrimos otro corchete aquí, ponemos el arroba y cerramos el corchete. Muy bien, ahorita va a tener un detalle con la fórmula, pero quiero que ustedes lo vean. Esta es la macro, prácticamente es lo único que se tiene que escribir. Si ustedes ven, la diferencia es más que notable con este otro código. Entonces esta macro es la que vamos a estar llamando. Vamos a generar cálculos al botón donde vamos a asignar macro y va a ser calcular ventas, la macro que se va a estar llamando. Vamos a aceptar y cuando nosotros la corremos, vean que calcula bien el total sales, pero aquí en el delivery tiene un problema, y el problema se debe a que cuando nosotros programamos una fórmula dentro de la macro se tiene que llamar con el nombre de la fórmula en inglés. En este caso la fórmula días.lav en inglés se llama net work days, pero un tip para que ustedes puedan obtener los nombres sin ningún problema es la grabadora de macros, utilizar la grabadora de macros nada más para eso. Entonces yo quiero saber cómo se llama esta fórmula de días.lav para poder ponerlo en mi código. Entonces vamos aquí a programador, grabar macro, vamos a decirle que se llame macro 2, ok, y aquí en esta celda vamos a escribir días.lav, días.lav, aquí está, y le decimos entonces que lo queremos entre el order date y el ship date. Muy bien, ahí está mi fórmula, listo. Detenemos la grabación y nos vamos a nuestra ventana de Visual Basic. Aquí me generó mi macro y vean cómo la fórmula está escrita en inglés, es lo único que me interesa. Como pueden ver, vean el código tan feo que me genera, pero bueno, nada más nos interesa el nombre. Lo llevamos aquí
y lo ponemos aquí en lugar de días.lab, ponemos network days y listo. Guardamos mi macro, volvemos a esta parte. Para eso necesitamos eliminar estas columnas y le damos de nuevo, vamos a eliminar esto también, que ya cumplió su objetivo, y le damos generar cálculos. Y vean, así de sencillo ya tenemos estas columnas calculadas con una macro que hicimos manualmente y con las mejores prácticas. ¿Cuáles son esas mejores prácticas? Pues bueno, que si yo tengo, vamos a borrar esto, si yo tengo una nueva columna, por ejemplo aquí columna 1 y aquí otra columna, columna 2, y yo quiero generar cálculos, pero no quiero llevarme estas columnas, yo quiero que se agreguen esas nuevas columnas hasta el final sin que yo elimine estas. Con la macro grabada lo que iba a hacer era tomar esta columna e iba a reemplazar los datos por los cálculos que tenía la macro. Con esta nueva macro, vean que yo le doy generar cálculos y se va automáticamente a las últimas. Entonces esa es la primera. La segunda ventaja que tiene es que yo puedo cambiar el origen de esta tabla, puede estar ahora aquí sin ningún problema. Vamos a eliminar esto y vean, si yo le doy generar cálculos, funciona correctamente sin importar dónde se encuentre la tabla, siempre y cuando esté en esta hoja que se llama principal. Y pues bueno, con esto llegamos hasta el final del video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido unas mejores prácticas para desarrollar sus macros, y déjenme en los comentarios qué otra cosa les gustaría aprender. Nos vemos en la próxima.